Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. En su segunda parte, el Viria perdido y el hecho cultural, este inciso. El artículo K dice: la situación actual del Viria perdido. En la primera parte estudiamos el doble objetivo de la finalidad del Pasú. El microcósmico apunta a desarrollar la esfera de conciencia del Pasú, pues con ello se asegura el objetivo macrocósmico, el cual se propone poner sentido en los entes, producir culturas que conserven el sentido óntico. Con referencia al objetivo microcósmico, avanzamos bastante en la descripción de la esfera de conciencia y del sujeto consciente, y demostramos que el yo perdido es ajeno al Pasú, que su presencia en la entraña de la conciencia obedece al encadenamiento del espíritu. Expusimos así que es un Pasú y que es un Viria perdido, y mostramos cómo éste, por su confusión estratégica, se entrega habitualmente a cumplir con el objetivo microcósmico de la finalidad del Pasú. Sobre el objetivo macrocósmico, no obstante habernos referido a él constantemente, no adelantamos gran cosa en su dilucidación por carecer de los conceptos macrocósmicos complementarios necesarios para plantear debidamente el problema. Pero tales conceptos han sido en gran medida definidos en este inciso, a menudo mediante la aplicación del método comparativo entre micro y macrocosmos. Estamos ahora, pues, en aptitudes de situar al Viria perdido en el mundo exterior, de comprobar su comportamiento en el seno de culturas hechas a la medida del objetivo macrocósmico de la finalidad del Pasú. Y esta posibilidad es importante porque tales son las determinaciones inmediatas que condicionan al Viria perdido en su actualidad mundana, del seno de esas culturas, del corazón de una sociedad sinarquizada y judaizada. Ha de partir el Viria perdido en busca de su liberación espiritual. Por eso el despertar que aquí proponemos, basado en un cambio permanente de actitud del yo perdido, es decir, en un cambio interior, requiere también, para que sea efectivo, una correspondiente actitud exterior, actitud que sólo podrá adaptarse si se comprende cabalmente el objetivo macrocósmico, si se aprecia con exactitud la situación actual del Viria perdido, es decir, hablando un lenguaje franco, si el Viria perdido entiende en qué está metido. Para evaluar en términos generales la situación actual de un Viria perdido, hay que considerar que él mismo se halla habitualmente integrado en varias superestructuras. Esta consideración es siempre válida salvo el caso en el cual el Viria participa de una mística racial. La principal es la superestructura del hecho familiar, de la que casi nadie escapa. En otro inciso se expondrá un método individual, denominado prueba de familia, que revelan a cada uno el grado de dependencia que lo liga al arquetipo familiar y le indicará si se encuentra en aptitud de optar por una vía tántrica de liberación. Aparte de, con seguridad, el Viria perdido puede estar integrado en muchas otras superestructuras de hechos culturales, a las que deberá observar y comprender para desencadenarse o evitar la captura. Naturalmente, el Viria perdido es escéptico, cree ser libre y niega o desconoce la existencia de las superestructuras. Por eso aceptar su existencia, aunque solo se cuente con una intuición, es ya un primer paso gnóstico. Y es importante entender esto. Quien acepta la existencia de las superestructuras y lucha por comprenderlas y evitar ser capturado por ellas, en realidad se está liberando del karma. En verdad, las superestructuras constituyen la trama dramática del karma. La integración del Viria en una superestructura compensa dramáticamente, en el acto, ciertos desequilibrios arquetípicos causados por hechos pasados. Tal compensación energética, que es vivenciada como dramática, se denomina kármica. Es la reacción del mundo exterior mediante su captura e integración dramática en una superestructura
por una acción pasada protagonizada por el Virya. De allí que la verdadera libertad, la autonomía óntica, se obtenga solo al aceptar la existencia de las superestructuras y no al negarlas presuntuosamente o ignorarlas. Mas quien no solo acepta, sino que también conoce y estudia a las superestructuras, va en camino seguro de convertirse en Virya despierto, pues tal comprensión le obligará a mantener un permanente estado de alerta y a desarrollar una estrategia para evitar la captura. Y, en la medida que se independice de los arquetipos psicoideos, que adquiera autonomía óntica, libertad exterior, el yo perdido se irá reorientando estratégicamente hacia el self. Entonces se hará patente la posibilidad del desencadenamiento espiritual. Pero tal actitud exterior, resuelta a evitar la acción de las superestructuras, solo puede provenir de quien primero ha adoptado una actitud interior, graciosa luciférica, pues solo así es posible disponer de suficiente energía volitiva para resistir la presión del mundo exterior, la fuerza del gran engaño, la potencia sumiente del terrible secreto de Maya. Resumiendo, la situación actual característica del Virya perdido es la integración en las superestructuras de hechos culturales. Incorporado dramáticamente en la trama exterior, el Virya cumple en grado sumo con el objetivo macrocósmico de la finalidad, pues el sentido que él pone en el mundo es el que más aprecia el demiurgo. Con otras palabras, en su actuación dramática, el Virya expresa un sentido intenso que tiene la dimensión del dolor y que se compone en realidad de dos fuerzas denominadas amor y odio. El dolor que el Virya pone en un hecho cultural que lo incluye dramáticamente es análogo a la primera intención que dirige a un símbolo y hacia la conciencia. Ver figuras 21, 22 y 23. En un símbolo emergente y existe una referencia a sí mismo que lo dirige hacia el umbral de conciencia, pero según se observa en la figura 23, tal referencia o primera intención se compone a su vez de dos referencias básicas, una emocional y otra racional. En un hecho cultural ocurre algo semejante, pues el dolor, puesto en juego por todos los hombres que integran su trama, dirige el sentido del drama hacia el umbral del sentido, de donde el hecho cultural ha de emerger como sentido del mundo o representación consciente macrocósmica. Mas este dolor, que da dirección al hecho cultural, se compone de dos referencias básicas. En realidad son 7, una emocional, odio, y otra racional, amor, análogamente a la primera intención del símbolo emergente. En el artículo C nos preguntamos, ¿qué suceso del mundo exterior es análogo a un relieve en el horizonte de la significación continua? Respuesta: cuando un suceso se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia, se dice que el mismo constituye un hecho histórico, es decir, un hecho cultural pasado. El hecho histórico o cultural, en la estructura de la cultura externa, es análogo a la manifestación de un relieve I en la estructura cultural. Pero siendo que un relieve tal como I es un símbolo conformado por la manifestación de uno o más símbolos arquetípicos, debemos inferir de ello que, análogamente, el hecho histórico o cultural es la manifestación de un arquetipo psicoideo. Respuesta: en efecto, todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, en un espacio cultural determinado. Ahora podemos completar esta analogía agregando que el hecho cultural, cual símbolo I emergente en la conciencia, se dirige a la conciencia del demiurgo, es decir, a la esfera del sentido del mundo, D, guiado por su primera intención, el dolor humano. El dolor, o primera intención, es una nota energética del hecho cultural. Vemos, pues, que la conciencia del demiurgo se nutre del dolor humano, y lo que es más espantoso, que el dolor humano es necesario, absolutamente necesario, para la propia evolución del demiurgo. Recordemos la conclusión expuesta en el artículo D. El objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú
construir culturas externas, poner sentido en los entes, contribuye al desarrollo evolutivo de la conciencia del demiurgo. Tal conciencia del demiurgo crece en función del sentido del mundo, por la emergencia significativa de los hechos culturales, análogamente a cómo la esfera de conciencia del pasú crece por efecto de la emergencia de las representaciones conscientes. Quien comprenda esta necesidad de dolor que hay en la esencia del mundo del demiurgo, comprobará que es utópico esperar que algún día el dolor desaparezca de la vida humana. Por el contrario, el dolor y el sufrimiento se irán incrementando permanentemente, en forma paralela al progreso cultural, y el demiurgo por sí mismo jamás hará nada para revertir esta situación actual del Virya perdido. Pero las culturas humanas en esta etapa del Kali Yuga o están ya dominadas por la sinarquía o van camino de estarlo muy pronto, y desde tan formidable concentración de poder, los doctrinarios liberales, sionistas o marxistas anuncian con contagiosa certeza un mundo cada vez mejor, con mayor justicia social, sin clases, sin enfermedades, con paz permanente, etc. ¿Qué cabe esperar de tales promesas? Respuesta: nada. A lo sumo alguna variante del engaño, pero jamás un verdadero plan destinado a terminar con el dolor, a producir un estado constante de alegría social, tal como por ejemplo el programa Kraft durch Freude, Fuerza por la Alegría del Tercer Reich. Pero es natural que así ocurra, puesto que tras la sinarquía, en cualquiera de sus alas tácticas, están los siddhas traidores, es decir, los responsables extraterrestres del encadenamiento espiritual, quienes mutaron genéticamente al animal hombre terrestre para acelerar su evolución y con ello elevaron hasta niveles increíbles el dolor de la vida. Ellos y la raza sagrada hebrea que representa al demiurgo sobre la tierra nunca permitirán que el hombre deje de sufrir, pues el dolor que dirige hacia el demiurgo el sentido opuesto en los entes constituye una referencia imprescindible para la dinámica del horroroso universo material. Se entenderá ahora por qué la sabiduría hiperbórea afirma que la principal fuente del dolor humano, esto es, la pobreza, jamás será desterrada de las comunidades culturales por ningún sistema de gobierno sinárquico y que, por el contrario, los comunistas, demócratas, liberales, socialdemócratas, socialistas, republicanos, demócratas cristianos, etc., harán lo posible por aumentarla, aunque disimulando desde luego sus verdaderos planes. Solo una sociedad organizada carismáticamente en torno a un líder o Führer, en el marco de una mística, podrá independizarse de los karmas colectivos, de las superestructuras culturales animadas por arquetipos psicoideos del demiurgo, y edificar una sociedad no fundada sobre el dolor de sus bases. Claro que una sociedad así como el Tercer Reich no contribuye para nada a los planes de la sinarquía y constituye una afrenta para el demiurgo y su raza sagrada hebrea. Una sociedad así, por lo tanto, debe estar bien preparada y dispuesta para sostener la inevitable guerra total que le librará el enemigo. La terrible visión del mundo exterior que aquí mostramos es la que todo Virya perdido debe de algún modo vislumbrar. Si así no ocurre, si el Virya cree que el universo material no es intrínsecamente malo, o tiene fe en que algún día se erradicará el mal del mundo, que acabará la pobreza y el hombre será feliz, ello es señal de que el velo que cubre sus ojos es demasiado opaco. Velo poético, velo del engaño, velo de Maya, lo denomina la sabiduría hiperbórea. Con semejante velo, lo afirmamos enfáticamente, no será posible que el Virya se oriente hacia el Self. Antes se perderá irremediablemente en el terrible secreto de Maya. Pero si el Virya comprende lo que aquí decimos y lo intuye cierto, entonces podrá continuar profundizando en la esencia del engaño, procurando liberarse de su integración a la cultura exterior y preparándose para plantear el desafío de retorno al origen, el cual será efectuado en el Cairo justo, cuando lo indique el honor de su voluntad graciosa. Finalmente, y esto debe verse claramente, el estado actual del Virya perdido es el siguiente. En lo interno posee un yo perdido sumido en el sujeto consciente, es decir, casi permanentemente temporalizado.
sin embargo es capaz de intuir fugazmente al espíritu, a su eternidad, a su infinitud, y desea alcanzarlo, mas sin saber hacia dónde hay que buscar. Ignora, por supuesto, que la búsqueda del espíritu, que debe comenzar por el self o foco de reflexión gnóstica, solo puede emprenderse con éxito si se parte de una hostilidad esencial, y lo ignora porque la estrategia sinárquica y la cultura judaica le han convencido que nada hay más opuesto al espíritu que la hostilidad o cualquier otra forma de enemistad o contrariedad hacia la obra de Dios, vale decir, hacia el demencial y nefasto universo del demiurgo. Por eso, por tal esencial engaño, el Virya no encuentra habitualmente al espíritu, ya que en lugar de buscar a un Dios, que eso es su espíritu hiperbóreo, se entrega a perseguir una caricatura con muletas, la vil ilusión de un espiritucillo dulce y asexuado que declama cánticos sagrados en torno del trono de Jehová. Esta repugnante criatura espiritual es la que algunos viryas perdidos y otros mentecatos creen ser o quisieran ser algún día, después de la muerte o el día del juicio final, etc. Habrá que convencer a los viryas, pues, que el espíritu hiperbóreo pertenece a una raza guerrera y que la hostilidad hacia el mundo material es la principal cualidad de su esencia. En lo externo, el virya perdido se halla habitualmente integrado en la superestructura del hecho familiar y participando activamente en hechos culturales de distinta clase. Su estado actual externo depende, pues, de acuerdo a un riguroso alcance kármico del proceso de los arquetipos psicoideos que animan las superestructuras, pero de tales arquetipos psicoideos que lo mantienen sujeto a las superestructuras que ellos sostienen como contexto del mundo exterior, el virya perdido es ignorante, está como en un sueño, es decir, está dormido para esas realidades metafísicas. Y para colmo de males, el sentido que él expresa en el mundo, sentido puesto en los entes con la fuerza del dolor, es la luz que ilumina la conciencia del demiurgo, luz, energía, fuerza externa, que es también amor, odio, sufrimiento, dolor interno, imprescindibles para que él experimente el placer del creador, el goce que proporciona el descubrimiento posterior de la obra. El virya perdido aquí, en nada distinto del pasú, es quien valora y valoriza la obra del demiurgo, quien pone nuevo sentido en los entes del mundo al proyectar objetos culturales y construir culturas exteriores. Tal actitud representa el bien y constituye una dirección, un rumbo moral hacia el que apunta la evolución, con el derrotero señalado por el dolor humano, que es una intención subyacente en el sentido. La historia progresa hacia la entelequia del plan cósmico, hacia el pralaya, hacia la perfección final de los arquetipos que fue propuesta por el demiurgo al comienzo del Manvantara. El estado actual del virya perdido, su situación real, nos muestra que el despertar, es decir, el paso previo al desencadenamiento espiritual, es una tarea externa e interna, un movimiento estratégico de gran precisión, un salto dado con absoluta seguridad en el kairos justo. El despertar, así descrito, es idéntico al acto de guerra individual del virya, un golpe de valor supremo que podrá descargar sobre el enemigo todo aquel que comprenda y siga la vía de la oposición estratégica explicada en este libro de fundamentos de la sabiduría hiperbórea.